Los precios en Estados Unidos, Óscar, subieron menos de lo esperado en noviembre, un 7,1% más que hace un año. Ya comentábamos aquí un poquito, ¿no? Estuvimos comentando en los últimos informes, pues, cómo estaba en el tema inflacionario, de qué dependía. Entonces, bueno, pues la parte energética ya hemos comentado más de una vez que era un poco lo más impactante o lo que más daño había hecho hasta ahora en la parte de las cifras inflacionarias. Y bueno, pues las cifras actualmente siguen siendo cada vez un poquito mejores. Esa inflación transitoria parece que por fin se está haciendo realidad, ¿no? Se retrasó mucho más de lo que debería, pero bueno, está llegando. Y bueno, obviamente son cifras muy positivas. Si seguimos avanzando así, pues nos queda más pronto que tarde, básicamente, deberíamos ver situaciones de mercado mucho mejores. Lo de la inflación transitoria trajo mucha coña en su momento y todavía la seguimos arrastrando, ¿eh? Aquí, si te parece, vamos a leer un poco esto, porque aquí Sí. hay algunas cosas interesantes, ¿vale? El índice de precios al consumidor subió solo un 0,1% respecto al mes anterior y aumentó un 7,1% respecto al año anterior. Destacar una vez más que cuando hablamos de inflación y lo vemos en términos interanuales, por una cuestión de cómo se realiza el cálculo, es normal que cada vez pues, este dato tienda a la baja, ¿no? Se esperaba un aumento mensual del 0,3% y una tasa a los 12 meses anual del 7,3%. Por lo tanto, como hemos visto al principio, fue un dato mejor de lo esperado, ¿no? No bastante mejor de lo esperado, pero sí que mejor de lo esperado. Y aquí quiero que comentemos esto, Óscar, porque aquí dice, mira, el enfriamiento, yo cuando leía esto pensaba, hostia, yo no me lo creo, tío. El enfriamiento de la inflación impulsará los mercados y quitará la presión a la Fed para que suba las tasas. Hasta aquí, bueno. Pero después dice, pero lo más importante es que esto significa un verdadero alivio para los estadounidenses cuyas finanzas se han visto castigadas por precios más altos. Primera, no olvidemos que la tasa de inflación sigue siendo elevada, pero es que aparte aquí, sí, aquí está la clave, ¿no? Un poco, la caída de los precios de la energía ayudó a mantener a raya la inflación, pero la subyacente, ¿no? El índice de energía disminuyó un 1,6% en el mes, debido en parte a la disminución del 2% de la gasolina, pero los alimentos, sin embargo, subieron un 0,5% y aumentaron un 10,6% respecto al año anterior. O sea, nos están vendiendo, ¿no? En la primera parte de la noticia que esta disminución de la inflación va a ser un alivio para los estadounidenses, pero estamos viendo que la comida sigue subiendo. Entonces, no sé cómo lo interpretas tú, pero sí, aquí hay gato encerrado, ¿no? Hay como las dos partes de la balanza, ¿no? Como tú bien comentabas, al final la inflación, por mucho que baje, lo que ha subido ahí se queda, ¿no? Entre comillas. Entonces, hubiera sido quizás mejor decir que va a dejar de hacer daño, ¿no? O que va a hacer al menos un poquito... No menos daño, sino el incremento al menos del daño va a ser menor, ¿no? Va a ser menor, ¿no? Sí, porque... pero el daño va a seguir ahí en los bolsillos de los estadounidenses. Como bien comentabas y como ya hemos dicho, ¿no? Pues la parte energética es una parte importante dentro de las cifras que han salido. Y luego también el tema de los alimentos, simplemente como dato, ¿vale? Y recordatorio para la gente, que probablemente pues quizás estas cosas no son como muy comunes, ¿no? No se dicen muy comúnmente. Pero bueno, el tema del precio de la energía ya sabemos que actúa en todas las... al final participa en todos los procesos de envío, de producción y demás. Y recordamos también a la gente, ¿no? que la energía generalmente se compra en base a futuros, ¿no? Entonces, muchas veces suele llevar un poquito de retraso, ¿no? Que bajen los precios de energía se nota un poquito más tarde en otras cosas, porque normalmente pues, se compran los barriles de petróleo a un precio, los recibes más tarde y estás usando más tarde unos barriles de petróleo de precio superior y lo estás, digamos, transfiriendo al precio final más tarde, ¿no? Entonces, eso que la gente lo entienda también, que es un poquito el funcionamiento normal y lo que suele ocurrir. Lo mismo al revés, es decir, cuando para la parte buena y para la parte mala. Eso es, ¿no? Y siguiendo con esto que comentabas, me ha venido una cosa a la mente, porque al final tú sabes que yo estudié ingeniería náutica, ¿no? O sea, yo estudié con gente que actualmente está navegando, ¿no? Y algunas de estas personas están navegando en petroleros y a veces me comentan, ¿no? Pues
yo qué sé, pues salen de Rotterdam a un puerto de Brasil, ¿no? Pero a mitad de camino resulta que el comprador de ese petróleo, como ha habido una fluctuación en el precio, lo ha vendido a otra persona que está en Canadá, me lo invento, ¿no? Entonces, el barco se pone rumbo a Canadá, pero antes de llegar a Canadá, ese comprador ha vuelto a ver una fluctuación en el precio y lo vende a alguien, yo qué sé, que está otra vez en Rotterdam, por ejemplo, ¿no? Y el barco vuelve a girar, ¿no? Entonces se tiran meses y meses en el mar, dependiendo un poco, ¿no?, de cómo va fluctuando el precio. Y es una cosa curiosa que a mí por lo menos me impactó bastante, ¿no?, cuando me lo explicaban. Y aquí, Óscar, siguiendo con lo que decíamos del precio de los alimentos, también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Mira, los costos de la vivienda, que representan alrededor de 1/3 de la ponderación del IPC, continuaron aumentando un 0,6% mensual, y ahora un 7,1% anual. O sea, estamos viendo que volvemos a lo mismo, ¿no? Nos dicen, no, es que ahora los estadounidenses, pues, sobre todo la clase baja y clase media, ¿no?, va a ir más ligera, ¿no? Y resulta que cuando analizas lo que se está encareciendo y lo que se está abaratando, sí que es verdad que la energía, pues, está cayendo, pero después vemos que algo tan importante como son los alimentos o la vivienda continúa subiendo. Y con esto empalmamos con el tema de la subida de tipos. Ahora veremos, de forma muy cavernícola, porque lo tengo escrito en un Word, ahora veremos exactamente qué es lo que dijo Powell, lo iremos analizando no punto por punto, sino los puntos más importantes que comentó, ¿no? Sí. Pero vemos que la Fed subió los tipos de interés medio punto al nivel más alto en 15 años. Recordemos que estábamos diciendo que el día 13 sería muy importante porque salía el dato de inflación, y el día 14 de diciembre también sería muy importante porque salía la cantidad, ¿no?, en la que el incremento de la Fed en relación a los tipos de interés. Se barajaba la posibilidad de que fuera del 0,75% si la inflación finalmente era superior de ese 7,1%, o que fuera del 0,5% si la inflación disminuía. Finalmente se cumplieron este segundo pronóstico, ¿no? ¿Cuál era tu apuesta, Óscar? No, al final, de hecho, no sé si lo comentamos, o igual tiro yo mal de memoria, ¿no? Pero pintaba un poco a que, o al menos esto es lo que parecía que los analistas nos contaban, ¿no? Pero sí que pintaba un poquito más hacia los 50 puntos, algo que obviamente pues todos preferíamos, todo lo que sea bueno para el mercado, pues todas las personas que invertimos, ¿no?, pues lo preferimos. Y por lo tanto yo encantado de que sea 50 puntos básicos en lugar de 75, porque siempre hubiera sido una señal un poquito peor, ¿no?, que volvieran a subir los 75 puntos básicos, que estaba dentro de las opciones que se barajaban. A pesar de esto, el mercado, pues, bueno, el día 13 el mercado reaccionó de forma favorable, ¿no? Vimos un subidón bastante grande, al menos de cortísimo plazo. Sí que es verdad que terminó la jornada en positivo, pero claro, cuando ha subido un 6%, no sé si llegó a subir un 6% el Nasdaq, creo que no, pero bueno, subió muchísimo, ¿no? Y cuando ves que termina la jornada en positivo, pero descontando toda la vela, ¿no? Cuando lo ves con la vela verde, ¿no?, que ves que subió muchísimo, pero que después queda el palito, ¿no?, para entendernos, dices, hostia, mala señal, ¿no? Y finalmente, pues el día siguiente, el día 14, cuando conocimos la noticia de Powell, ¿no?, que a priori era favorable para el mercado, pero lo que truncó todo fueron sus palabras, ¿no?, su discurso.